Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía del siglo XXI, y estamos transmitiendo de las instalaciones del Canal 35 aquí en el SICOM de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este es un programa que hace la División de Ciencias Económico-Administrativas con el Centro de Comunicación de la OJAT. Bueno, es un programa bastante interesante, pero antes de saludar a mis amigos, permíteme saludar a uno que nos ve y nos escucha allá en un pueblo que se llama Calicanto, en Jalapa, Tabasco. Un saludo a Rubicel Cano, que él nos ve y nos escucha junto con su familia allá en Calicanto, Jalapa, Tabasco. Señor Rubicel, pues aquí este equipo de Aprendamos Economía y este canal le envía un saludo a usted y a su familia por sintonizarnos todos los martes aquí. Y tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596 para que nos llame usted, señor Rubicel, si gusta, y todos los que nos ven, aquí sugerencias sobre temas, saludos. Y bueno, también se va manejando, no se les olvide que estamos en Radio UJAT en el 107.3 de FM, y vamos a iniciar nuestro programa, pero antes permítame presentar a mis amigos. Bolívar. Maestro, buenas tardes, Gildardo, maestro Paz Reyes, bienvenidos. Otro tema más importante, igual como todos los tratados cada martes, espero que nos acompañen. Muy bien, Lardo. Bueno, pues como todos los martes, le damos las gracias al público que nos ve por este canal y a los que nos van escuchando por la radio UJAT. Claro. Esperamos que el día de hoy, pues el tema que se polemice, porque está muy interesante, bueno, les guste y les agrade. Qué bueno, pues aquí estamos nosotros con esta idea de presentar un programa que sea de interés para todos nosotros. Estamos viviendo, no podemos negar, la situación del modelo económico que administra la economía de este país, un modelo que yo me atrevo a pensar de que organismos como la OCDE, que ya se atreven a criticarlo, o intelectuales, o políticos, o empresarios, también este modelo que impera en México, también están criticando lo que lleva a su límite, inclusive la acusan que es una fábrica de pobres y de desigualdad social en este país. La OCDE, que se atreve a hacer ese comentario, seguramente tiene razones porque es quien defiende este modelo. Pero también hay un tema que tenemos que empezar en la noticia de la semana, que me gustaría que lo comentáramos antes de empezar a proponer nuestro modelo de economía mixta, es acerca de que, según los analistas de este país, dicen que el auge económico que va a tener en este 2018 los Estados Unidos va a ser de influencia para la economía de nosotros, que también nos beneficiaremos. ¿Por qué razones? Porque el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una estimación de que la economía de Estados Unidos va a crecer el 2.7%. Y como muchas de las importaciones que nosotros manejamos, que importa a Estados Unidos, de México, es el 95% de lo que se comercializa. Y si Estados Unidos crece, va a necesitar insumos, productos industriales, petroleros y demás, agrícolas y pecuarios de este país. Entonces, los que manejan esta situación están pensando de que si se tiene esto, de que la economía norteamericana crezca al 2.7%, dicen la mexicana crecerá al 2.3%. ¿Algún comentario, Bolívar? Pues se escucha fantástico, ¿no? La nota esta, pero en programas pasados habíamos estimado nosotros que México crecerá 1.7. Claro. Pero hay otro fenómeno también que hay que contemplar, es bueno, se pretende que Estados Unidos se retire de la OMC. Claro. Es un impacto también, pero yo diría en forma negativa para él. Creo que los agoreros esto dicen de que sí va a crecer el 2.3 por todo el gasto que se va a hacer político de este año. Acuérdense que estamos en plena campaña política. Los partidos políticos están derrochando dinero, comprando, mandando a hacer camisetas, pancartas y demás cosas. Entonces, sobre todo esto es que ellos argumentan de que así va a crecer. Obviamente, todos se lo estiman hacia las cosas que exportamos a Estados Unidos. Y bueno,
del 90% de esas exportaciones mexicanas a Estados Unidos, vuelvo a repetir, son productos agropecuarios y manufacturas. Sí. Un poco el petróleo. Hildardo. Mira, es interesante tu comentario, José Juan, pero hay que ver el sentido en que se está manejando la política económica en Estados Unidos. O sea, por un lado, el presidente promovió una reforma fiscal que en el sentido estricto, como política fiscal, tiene una tendencia a una política expansiva, ¿sí? Pero por el otro lado, está la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que están amenazando con normalizar la política monetaria. ¿Y qué significa normalizar esta política monetaria? ¿Una política económica restrictiva? No, subir la tasa de interés. Gradualmente se maneja que en este año van a haber 3 movimientos hacia el alza. Entonces, por un lado, hay la expectativa de crecimiento por la política fiscal. Claro. Pero por otro lado, hay una política monetaria restrictiva que al incrementar la tasa de interés, bueno, se va a reducir la producción, la inversión, el consumo, y quién sabe cómo acabe esa mezcla, ese encuentro. Yo creo que Estados Unidos, el crecimiento finalmente de Estados Unidos va a depender de las condiciones a nivel mundial que se vayan presentando. No hay que olvidar que hay 3 centros importantes a nivel mundial que deciden el comportamiento de la economía mundial. Está la zona europea, los europeos, los asiáticos y los norteamericanos en ese caso. Y yo creo que hay que analizar cuál es la perspectiva de comportamiento de los asiáticos y de la zona europea. Y eso finalmente nos va a dar una visión un poco más cercana a cómo se va a comportar el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Indiscutiblemente, si Estados Unidos genera un crecimiento, bueno, va a jalar a la economía mexicana, porque en el TLC estamos así agarrados donde las exportaciones mexicanas pues serían las que se beneficiarían. Yo no le daría 2.3, ni 2.7, ni 2. Yo creo que estamos empezando. La norteamericana 2.7. Todavía no le veo. Ahí no tanto nos metemos, sí, porque hay que meterse a fondo. Lo que ellos dicen con respecto a este crecimiento es muy sencillo. Otra cosa que plantean ellos, de acuerdo, siempre y cuando las condiciones en que se va a negociar el Telecán benefician a bueno, que país. está en función también de eso. Y otra cosa también es la reforma fiscal. Claro. La reforma fiscal contrapone a México, pues, o sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo decir, bueno, crece y crecemos también nosotros. O sea, eso, va en función a muchas cosas y una de ellas es el tratado. Vean las declaraciones del secretario de Comercio de México el día de hoy, ajá, que México ya tiene una propuesta sobre la política de la industria automotriz. Claro. Acuérdense que los norteamericanos quieren que los componentes de origen sea del 80%, y donde el 50% sea de ellos, así de sencillito, y el otro 30% se lo dejan a México y a Canadá. Pero por ahí están surgiendo elementos de que hay un choque. Están dejando a Canadá fuera y metiéndose en México más, ¿no? O sea, creo que eso ahí va. Lo que sí se ve, bueno, ahorita nos toca a finales de mes, sí, el inicio de la sexta ronda, séptima ronda, que no creo. La última, ¿no? La penúltima. Habían dicho que eran 7. No, pero habrán otras más. Sí. Esto se va a hacer, cada vez pinta que esto se va a ir hasta el 2019. Y eso a México le beneficia. ¿De alguna manera? Porque seguimos en las mismas reglas
el crecimiento de la exportación ha aumentado y mientras se definen las negociaciones de estos puntos, bueno, claro, México está haciendo... Él sigue en lo que está, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esta forma de manejar la negociación del Telecán, como que para mí tiene muchas cosas de fondo. Se rompen las reglas para comercializar. Rompió las reglas de Estados Unidos, sigue marcando el paso, siguen comercializando y ahí está el Telecán diciendo, no, esto es sin importancia. El acuerdo comercial, el tratado comercial, ahí está tirado en la mesa, pero seguimos comprando y vendiendo entre nosotros, ¿no? Pero con las reglas que ya hay. Sí. Y sin reglas. Cuéntate que en algunos programas pasados dijimos que el año pasado 75% se comercializó con Estados Unidos sin tomar en cuenta el Telecán. No, es que... se tocaron muchas cosas. O sea, haciendo a un lado el Telecán, México y Estados Unidos comercializaron lo que se comercializó, como el 65-75% fue afuera del Telecán. Fuera del Telecán. No se tomó en cuenta el Telecán. Si tú revisas las reglas que están estableciendo Estados Unidos, ahí está en la mesa, siguen peleando si estas reuniones se va a jalar quizá hasta medio año o más y sin acuerdos, pero seguimos comercializando, no vendiendo entre nosotros, cosas que necesitamos. El 50 y tantos por ciento, el 50 y tantos por ciento del comercio no se rige por la regla del TLC. Entonces yo no sé, sería interesante, claro que no conocemos lo que están maquiavelando entre estos grupos que manejan el comercio exterior de México y de propio de Canadá, para seguir alargando. ¿Cuál es el sentido? Si realmente les interesara poner unas reglas claras en el acuerdo comercial, ya lo hubiesen establecido, pero reuniones, sin llegar a nada concreto. No se llegó a nada. ¿Cuál es el sentido? Lo conoceremos después porque nosotros desconocemos absolutamente lo que ellos manejan. Pero a veces pienso que ni los propios negociadores saben lo que trae el propio gobierno de Estados Unidos, que lleva la batuta, lo que van a negociar. Seguirán manejando muchas fechas y al final, no sé, ojalá me equivoquen, van a decir, bueno, seguimos como estábamos. Porque si no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha resuelto nada, seguimos como estábamos. Bueno, regresando del corte, sigo platicando sobre este tema, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando, Hildardo y Bolívar y yo, en este tema que tiene que ver un poco sobre las cosas que se dicen de comportamiento de la economía de Estados Unidos, que eso va a jalar a la economía mexicana. Bueno, había que cuestionar un poco, pero vamos a empezar a platicar. No sé si hay alguna cosa final comentar sobre este tema, si no empezamos a analizar lo que es esta propuesta de modelo económico que traemos aquí en mano. Hemos analizado sencillamente para concluir este tema, yo creo que en economía somos famosos de que al inicio de un año se hacen los pronósticos de crecimiento. En el primer trimestre hacemos ajuste, en el segundo y así nos vamos hasta fin de año. O sea, yo creo que siempre cuando se plantea al inicio de un año un proyecto de crecimiento, siempre vamos a un tope alto. Claro. Pero luego venimos haciendo los ajustes. Por eso, insisto, yo creo que estamos iniciando el año, no concluimos el primer trimestre todavía. Hay que ver el comportamiento medio, ¿no?, del primer trimestre a nivel mundial, en esos polos importantes que definen la economía mundial, la economía mundial y el comercio. Eso nos da elementos para hacer una proyección más acertada. Me parece bien. En ningún programa vamos a revisar estos tres agentes importantes del comercio mundial, como el grupo asiático, el grupo europeo y el norteamericano. No nos metemos en grupo porque no somos de su grupo, porque no quieren nada con nosotros, nada más el petróleo. Bueno, pues estamos en eso. Yo creo que vamos a empezar a revisar este programa, este tema que tenemos pendiente. Pues hemos venido analizando a lo largo de los programas anteriores, presentando una serie de análisis acerca del modelo económico. Y hemos revisado la parte que maneja
los que han planteado y defendido el modelo neoliberal por mucho tiempo, y yo me quedo con esta propuesta que tenemos presentado nosotros de modelo económico, de economía mixta. Yo me quedo con un comentario que hizo la Graciela Ramos, directora de la OCDE. Y lo vuelvo a repetir porque ya lo vimos en programas anteriores, en donde dice ella que el modelo de crecimiento, textualmente como dice ella, que hemos generado no es sustentable. En primer lugar, nos hemos enfocado a la producción, al consumo, al PIB y a los mercados, pero con eso no evitamos la crisis que sigue permanentemente en el modelo actual, que además el modelo económico es excluyente de los temas de ingresos y de mujeres. Los sueldos, los ingresos de otros no crecen en la proporción que los millonarios, y tampoco es favorable al medio ambiente, afecta, ¿no? Estados Unidos salió de la parte del medio ambiente y China sigue contaminando, nosotros también participamos en la contaminación, y además no asegura, lo que me llama la atención de esta señora es el comentario que dice, no asegura que cada individuo desarrolle su pleno potencial. Estamos preparando en las instituciones de educación superior puro trabajador. Se han sacado de las escuelas la parte ética, la parte filosófica, la parte reflexiva, la parte cívica. Muchas cosas se han eliminado de los planes de estudio de las instituciones de educación superior y también de básica. Entonces yo creo que esto que dice Graciela Ramos de la OCDE, que son los defensores del neoliberalismo económico, había mucho que pensar en este tema que vamos a proponer nosotros. Y además, los analistas mexicanos dicen que este modelo de hace 3 décadas sigue siendo un modelo crítico, una fábrica de pobres y de desigualdad, que no, ya no para más. Entonces, por ahí me quedo con esta parte y empecemos, no sé, a comentar esto de la economía mixta, que es los antecedentes de esta economía mixta, creo que se remontan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen los soviéticos con su economía planificada y los Estados Unidos con su economía de mercado. Las economías que llegaron en condiciones destructivas de la guerra y los de México hacia abajo optaron por un híbrido, tomar de la parte planificada algo y tomar de la economía de mercado, y eso es más economía mixta, de ahí la participación privada y el gobierno por otra parte. Dejo en la mesa el comentario. Sí, dos conceptos contrapunteados, ¿no? O sea, planificación por un lado, planeación por otro lado. Responsabilidad de un sector, ¿no? En este caso del Estado, ¿no? El Estado Claro. como un Estado regulador, un Estado normativo, pues, un Estado que es llamado a ser el rector de la economía, ¿no? Hildardo. Bueno, fíjate que este planteamiento de la economía mixta creo que requiere hacer algunas apreciaciones, sobre todo de carácter conceptual. Bolívar ha dicho planeación y planificación. Son dos cosas diferentes, sí. que van a lo mismo. Después de la crisis del 29-33, la Gran Depresión, es cuando empieza la discusión del papel del Estado para intervenir directamente en la economía. No, intervenir directamente. El Estado de alguna manera siempre ha hecho una rectoría de la economía, pero en participar más abiertamente directamente. Cuando digo participar directamente, es que participa no solamente creando reglas y normas, sino que inclusive produciendo bienes y servicios directamente con la figura de propiedad del Estado. Y esto surge porque se iniciaba a nivel mundial en la Unión Soviética de aquella época, eran famosos los planes quinquenales, donde era un proceso de planificación. Aquí le llamamos planes seccionales. Bueno, allá era planificación. ¿Y acá planeación? Acá planeación, porque volviendo a esos conceptos, o sea, una economía de aquella época en la Unión Soviética se podía planificar. Planificar es disponer de ciertos recursos y decir esto se va a hacer aquí, esto acá se va, o sea, distribuir de una manera, vamos a llamarle unilateral si se quiere decir. Sí, y los plazos que se le ponen. Todo eso porque disponía del recurso del Estado, o sea, de todo. Recurso humano y financiero. Todo. Una economía donde se planea, el nombre de la planeación es que se planea, ¿no?
No. Pero ahí interviene el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad. La mayor parte de los recursos están en manos de la iniciativa privada, claro, para la producción de los bienes y servicios. Esto, de alguna manera, manejar dos modelos generó un planteamiento de economía mixta, claro, donde participaba el mercado y la iniciativa privada, sí, la economía de mercado, la iniciativa privada y el Estado. Y con la intervención del Estado. Sí. Y eso, bueno, yo creo que desde el origen del capitalismo no ha existido un modelo puro. Claro. Siempre ha habido una mezcla, aún con el planteamiento dejar hacer, dejar pasar, el planteamiento neoliberal, siempre el Estado ha hecho presencia en la economía de manera directa o indirecta. Yo creo, ¿cómo podríamos llamar a una economía mixta? En México se hizo famoso durante un periodo enorme, claro, ¿sí? ¿Y qué beneficios puede en una economía capitalista? Porque finalmente el concepto de economía mixta es una economía capitalista. Hay ciertas características que promueven el desarrollo capitalista, pero también hay ciertas contradicciones, como sucede cuando se ve exclusivamente al mercado como el único motor de desarrollo de una economía capitalista. ¿Por qué me atrevo a comentar esto? Por una sencilla razón. Tú comentaste al principio de la crisis del 29, porque el gobierno tenía un modelo del llamado liberalismo económico, del dejar así y dejar pasar. Cuando sale la gran crisis, vuelvo a repetir estas palabras, interviene Keynes con su modelo económico del gobierno que interviene directamente, rescatar la economía. Y luego agregamos a esta parte mixta es porque los dos sistemas no tenían al mundo contrapuesto, pues. Entonces, economías que quisieron emerger tomaron la parte planificada y la parte socialista, la parte de economía y mercado. Y es la convivencia en la iniciativa privada aquí, pues. La única razón es de que si yo estoy de esta idea, de que si se reactivó el modelo de liberalismo económico, para llamar el neoliberal, con los arreglos actuales, un mundo totalmente diferente al siglo XIX, un mundo más comunicado, un mundo con una organización diferente, con un sistema capitalista definido, financiero. Entonces, funcionó. Es un modelo que sus propias características es destructivo. ¿Quién se beneficia? Solo un pequeño grupo. ¿Quién se perjudica? Una gran población. La economía mixta, ahí está la intervención del gobierno y de la iniciativa privada. Que las decisiones las toman normalmente el empresario. Ahí juega la ley de la oferta y la demanda. Y además, tiene un rol del Estado de complementar. ¿Qué hace el Estado en una economía mixta? Regula, mejora las condiciones de distribución del ingreso, se encarga de la producción de bienes, de algunos bienes y servicios, de ciertos servicios más que de bienes, y corrige la falla de mercado. Es la participación del Estado. ¿Por qué proponer una economía mixta sin ganar el libre mercado? Porque no se abandona. Los grandes millonarios de México nacieron con este modelo de economía mixta, en el modelo de los años 60, 50, con ese modelo que creó la CEPAL, ¿cómo se llamaba? Sustitución de importaciones. Llegaron los pequeños empresarios del norte, del occidente de la República. El desarrollo estabilizador. Pequeños empresarios que bajo la sombra del gobierno, ellos empezaron a crecer, hoy son los grandes millonarios de este país. El desarrollo compartido. Así es. Y si llega a la economía mixta, que no defienden ellos, pero es un modelo que beneficia a la mayor parte de la población. Y que yo creo que debe considerarse. Entonces yo creo que el modelo de economía mixta, hoy por hoy, deberíamos de plantearse porque la mayoría de la población se ve beneficiada con esto. Bueno, en el caso de México está en la Constitución, pues, está claro, ahí la participación del Estado como tal. Aunque ya con los movimientos que le hicieron a la Constitución ya muchas cosas le han quitado. No, todavía le corresponde al Estado, o sea, ya no regula nada, ¿no? Claro. Creo que lo último que reguló fue el precio del maíz, ¿no? Pero fíjate que lo que tú dices, no hay un modo de producción puro, o sea, como que viene en mezcla de esta parte. Lo que él dice, surge otro sector, aparte del privado y del Estado, surge en el caso de México un sector que no lo había antes, el sector social.
y también está metido es decir, en los agentes del flujo circular de la economía. Claro. ¿Qué decías tú, Hilar? Mire, la economía mixta yo creo que es una manera de llamar un momento de desarrollo del capitalismo. La intervención directa o indirectamente del Estado siempre ha existido en una economía, en una sociedad capitalista. Aquí hay un papel, yo creo que no debemos de confundir. Ha cambiado la forma de intervenir el Estado en la economía, pero sigue interviniendo. Claro. Los derechos árbitro, sociales, ¿mande? Usted nada más está como árbitro. Sí, no, también interviene, no nada más es árbitro, interviene en economía. Y un factor muy importante que distingue a un Estado es el concepto de Estado benefactor. Lo comentamos regresando a este punto, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto este tema de la propuesta que hacemos nosotros de un nuevo modelo económico, la economía mixta. Y antes de entrar al programa estamos platicando aquí algunas cosas que Bolívar quería comentar sobre todo lo que se ha manejado últimamente y nosotros, pues sí tiene razón, Bolívar. Y bueno, yo creo que seguimos esta plática ahorita, pero antes tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596. Si va manejando, escúchenos ahí en Radio Hat, en el 107.3 de FM, la mejor emisora de Tabasco. Y si va en su casita, acuérdense que tenemos el canal 35.1, pero también si tiene cable, véanos en el canal 9, que estamos con este programa Aprendamos Economía y todos los programas de TV Hat. Bueno, estamos platicando un poco acerca de este tema de la economía mixta. Y el punto yo digo que esta economía mixta se puede plantear sin abandonar el libre mercado. Obviamente, estas decisiones que toman en este tipo de economía mixta también las toma la iniciativa privada. Muchas cosas que se producen lo hacen ellos, comercializan sus productos y obviamente las decisiones toman de acuerdo a lo que se compra y lo que se vende. La ley de la oferta y la demanda ahí sigue jugando un papel importantísimo. Y naturalmente que la actuación del Estado está presente, regulando algunas cosas, redistribuyendo la riqueza a través de mejores salarios, más altos salarios, proporcionando servicios que un nivel de la población como la extrema pobreza que tenemos nosotros ahorita y pobres no alcanzan, que el gobierno tiene esa función de darle ese nivel de bienestar. No podemos seguir con un modelo económico que ignora a una población que hoy no comió y mañana tampoco, o a un grupo de 53% de la población que vivimos con un salario raquítico. Entonces yo creo que la propuesta de este modelo es, la parte importante del Estado es redistribuir la riqueza. No le va a quitar a los millonarios sus millones, no. Simple y llanamente replantear un ingreso que realmente beneficie a la sociedad. ¿Qué es replantear? Que no ganes 8 pesos al día, hombre, que ganes 20. Que no ganes 80 pesos como salario mínimo de hoy, sino que un salario que te permita vivir bien. Esa es la idea de esto. Entonces, obviamente, siguen teniendo un papel importantísimo los funcionarios, los ejecutivos, los empresarios, en producir todos los bienes que se necesitan. Pero con el apoyo del gobierno, pues tienen que exportarse. Se creó el Banco Amex, acuérdate, aquí en este país. Se creó este organismo que financiaba los proyectos a la entidad privada y al gobierno. Entonces crearon varios organismos que impulsan el desarrollo del Consejo Nacional Financiera. Entonces yo creo que muchas de las cosas son importantes. Se tiene que retomar algo que beneficie a la población. El 70% somos pobres. Bolívar, sí, antes de entrar a este tema. No coincide una parte ahí en la que dice regresemos otra vez al modelo. Bueno, quizá el término está mal utilizado. Pero tú manejas que el Estado debe tener una mayor participación. Una participación. En cuanto a la distribución, en cuanto al aspecto social. Así es. Es decir, nosotros vemos que con este modelo hemos creado, ¿cuántos pobres? Hablas ahí de 54%. El 53% es pobre, que viven con un salario raquítico. El 25% es extrema pobreza, que hoy no comieron, mañana quién sabe. Así es. Entonces, esa parte que hablas ahí
es la parte social del Estado. Así es. Cuando hablábamos de regular era esa parte, bueno, que generaba también creación de otro sector, un sector social que era benefactor, pues, para la población. Yo creo que por ahí está el asunto. Yo creo que esa es la parte que tiene que retomar el gobierno. No puede quedarse al margen. El gobierno actual, como que todas las reformas que se han hecho a un grupo de gente. Se ha remendado la Constitución para beneficiarlos. Se hicieron una serie de reformas para beneficiar a ese pequeño grupo. Pero no gana más la gente. No gana más, no se ha redistribuido. Hemos dicho en programas, un organismo que a nivel mundial dice que solo el 2% en promedio ha aumentado sus ingresos a las personas. No es posible, pues. Entonces yo creo que el Estado no puede quedarse haciéndose la vista gorda, los políticos que van a gobernar este país en los próximos años, no pueden hacerse sordos ni ciegos viendo la situación que hay en el país, terrible. El desempleo es terrible, los bajos ingresos son terribles. Tenemos que replantear otro modelo. Yo opino sobre la economía mixta. Dardo. Bueno, es que, insisto, el nombre de economía mixta nace por una idea de que la participación del Estado en la economía se refería a que estaba planificando, o sea, con relación al socialismo. Sí, lo entendemos y esa los privados en el mercado, entonces, que podía haber un modelo donde podía participar la iniciativa privada y el Estado, y eso era mixto. Desde que se da en México, creo que la mejor manera de hablar de este ejemplo de economía mixta, bueno, desde que se plantea, es un modelo para promover la industrialización, para generar condiciones y promover una iniciativa privada que no teníamos. O sea, México no teníamos empresarios, los empresarios nylon que le llamaban, giraban alrededor de la política económica de cada sexenio para ver dónde iba a haber recursos, y ahí se iban a ver si acumulaban, ¿no? Pero hoy por hoy es la clase millonaria de este país. Sí, pero es a partir de las reformas del 90 para acá. Por eso, pero se beneficiaron con eso. Pero el concepto de economía, y no dan más. De economía mixta, yo sí quiero dejar claro, desde mi punto de vista muy personal, claro, es una modalidad de hablar, una etapa histórica de promover el desarrollo del capitalismo, donde como no hay una iniciativa privada fuerte que desarrolle los principios de mercado, el Estado interviene a promover ese desarrollo vía subsidio, produce insumos, produce una diversidad de cosas el Estado con precios subsidiados empiezan a promover a los empresarios o a los incipientes empresarios. Que hay una combinación en una etapa histórica de esta economía mixta, y sobre todo en México, porque a nivel constitucional teníamos derechos sociales que de alguna manera era un compromiso del Estado también responder a esos derechos. Por un lado tenía la responsabilidad de promover el capitalismo, pero por el otro lado también tenía la responsabilidad de apoyar a demandas de carácter social, el reparto de tierras, la famosa reforma agraria, la relación con los obreros, los contratos colectivos, los salarios mínimos, la seguridad social, la educación, una diversidad de prestaciones sociales que a nivel constitucional tenía el Estado, independientemente del rollo de la economía mixta. La economía mixta es una etapa donde el Estado también le metía recursos. Claro. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, a partir de la década de los 90, que todas las propiedades del Estado que llegó a acumular en ese proceso de promover el desarrollo, generó por fin una clase empresarial. Y esa clase empresarial, ya inmersos en el modelo a nivel mundial que existía, dicen al Estado: no, tú ya no te puedes meter en muchas facultades, ni puedes tener según déficit, el modelo mundial, ni puedes promover, ni puedes tener déficit para gastar en lo que se venía haciendo en lo de seguridad social, y nos empiezan a limitar, empiezan a ahorcar a un Estado.
para no disponer de recursos y de esa manera, bueno, ¿cómo se va a reflejar esto? El mercado sencillamente no resuelve los problemas de la sociedad. Así de sencillo. Y un Estado que no es lo suficientemente fuerte, no para resolver las contradicciones del mercado son, mientras que exista el capitalismo, van a existir. Amortigua la participación del Estado. Pero un Estado que no resuelve los problemas sociales no es fuerte. No, lo amortigua, lo va amortiguando, No lo es va, fuerte, pero cada vez tiene menos canica el Estado para jugar en esta situación del mercado, y eso es lo que nos lleva ahorita a una complicación severa, porque estamos creciendo, la economía crece, pero también la pobreza crece como polo es opuesto. mucho más. Sí, la riqueza se está centrando, se centra más en... Se concentró un grupo. Sí, yo sí, bueno, también difiero en el aspecto de que también hablamos de un Estado benefactor. En ese periodo el Estado empieza también a competir, Es que hay una cosa... crear sus empresas. Es Claro, decir, sus empresas pero es que competir con el mercado. Como dijo Gildardo hace un rato, había que fortalecer el sistema capital. Ya lo hizo, ya están los empresarios, ya no tiene empresas el gobierno. El gobierno tiene que brindar servicio a la sociedad con su presupuesto, con la infraestructura que se necesita. Ahora quieren hasta privatizar el agua potable en los pueblos. Porque el modelo lo pide, el modelo liberal, pero el gobierno tiene que proporcionarle el servicio de agua a la población, lo mínimo. Todo lo que hacía el Estado antes para beneficio de la mayoría, o sea, lo que enfocamos nosotros como aspecto de seguridad social, este nuevo modelo dice, no, el Estado, eso tiene que ser la iniciativa privada. La educación se está privatizando, la salud tiene esa tendencia, lo del agua. Todo lo que antes era un enfoque social donde el Estado le daba respuesta, bueno, ahora lo han hecho a un lado, pero también para que el Estado no pueda intervenir, le ponen una camisa de fuerza, no puede haber déficit, no puede ingresar, son altísimos, y lo van reduciendo, pero son para que no participe en los procesos sociales. Te pongo un ejemplo. ¿Quién es el gobierno que más promueve el mercado a nivel mundial? ¿El nuestro? No, a nivel mundial. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y qué hizo Estados Unidos en la crisis del 2008? Metió dinero. Le metió no sé cuántos billones de dólares a comprar. 800 mil millones accionista de los bancos. Así es. Entonces, eso es de las cosas más difíciles. Para salvar a los bancos. Por eso dice que no, como no hay subsidio y él sí subsidia. Sí, ¿no? Entonces son de las cosas contradictorias. Ese gobierno mexicano no subsidio, tú no subsidias a nadie. Y él subsidia a sus vendedores de carne en el mercado mundial. Subsidia a sus productos agrícolas. Y estos gobiernos nuestros, sí, no lo hago, se ponen sumisos. Entonces yo creo que es por ahí la situación. No podemos, oiga, el modelo de economía mixta no se hace con que el gobierno retome su papel de bienestar a la sociedad. No puede hacerse un lado lo que está pasando en la economía. El millonario empresario ya está, se definió el capitalismo. ¿Qué cosa? Ya todas las empresas que tiene el gobierno las tienen en la iniciativa privada, pero hay cosas que el gobierno tiene que rescatar. No puedes hacerse ciego ni sordo ante la situación social de este país. Pero el sistema permite, pues, este caso. O sea, por eso, porque mi modelo liberal así lo permite. No lo digo, yo lo hice el mundo. Ya hace un rato comenté lo que dijo la OCDE, que era el fiel defensor del neoliberalismo. Un modelo que ya dio lo que tenía que dar. Yo creo que el modelo de economía mixta, así como se planteó el liberalismo económico, que le llaman neoliberalismo, que con otra situación del mundo, con otra forma de vida que tenemos, entonces esta economía mixta se plantearía de esta manera. Regresando, seguimos hablando sobre este tema de economía mixta. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando a gusto este tema polémico, porque realmente hablar de economía mixta donde el millonario no quiere saber nada de eso, esto no le afecta a ellos, simple y llanamente es que el Estado regrese a su función de bienestar a la sociedad. Pero háblenos de aquí al canal, estamos con un teléfono en el estudio, el 358-1596, escuchamos sus mensajes, sus llamadas,
Pero también se va manejando, escuchen en Radio Hat, ahí estamos nosotros. Y también acuérdense que estamos en el canal 35 y en canal 9 en cable. Bueno, estamos en recta final del programa, estamos en esta parte. Yo sí quiero que hablemos un poquito sobre las repercusiones de esta propuesta de modelo. Prácticamente, ¿en qué afectaría? A nadie. La iniciativa privada sigue con sus negocios, ya está definido el empresario, que no había en los años 60, 70, 80. El empresario ya es millonario actualmente, ya tiene una forma de cómo realizar sus negocios, un canal para comercializar sus productos, pero la que no se benefició con este modelo neoliberal es la sociedad en general. El trabajador no se benefició, la ama de casa no se benefició, y en fin, yo creo que por eso la idea de que se debe regresar a ese modelo de economía mixta donde el gobierno tenga que ejercer su papel. Lardo, antes que nos vayamos, muchachos. Yo insisto, bueno, si quieres. ¿Qué papel jugaría aquí el Estado? Porque ya habíamos hablado también del estado del bienestar, ¿no? Claro. Pero en este caso de economía mixta, hablamos que el Estado se empieza a hacer gordo, bastante gordo, porque eres el único que puede generar empleos. Y eso es un problema en la economía mexicana. Pero en aquel entonces, al empresario empezaba a nacer como empresario, y el gobierno empezó a hacer empresas que no había quien invirtiera en ello. Por ejemplo, en fertilizantes, no hay que generar fertilizantes. Por ejemplo, en líneas aéreas, nadie quería venir a Villahermosa, además que un vuelo había, no querían ir a Mérida ni a Campeche. Entonces el gobierno tuvo que crear una línea aérea que se llamaba Aeroméxico. Ahora ya no es del gobierno, es de la iniciativa privada. Por ejemplo, las telecomunicaciones, nadie quería invertir en teléfonos ni nada de esas cosas. El gobierno tuvo que hacer, hoy lo tiene mi compadre Slim, que es el que se lo adjudicó por 7 mil millones de pesos. A crédito, además, se lo dieron fiado. Entonces, y eso ya no lo tiene el gobierno, pero sí tiene que ejercer la estabilidad de la economía, redistribuir el ingreso, no quitándole a los demás, no, simple y llanamente para que la gente esté bien, que tenga mejores ingresos y ingresos más altos que les permite vivir bien. Dardo. Yo insisto, el Estado siempre ha intervenido en la economía, de manera directa o indirecta. El ejemplo más inmediato a nivel mundial fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en la crisis del 2008, compró acciones de los bancos, se metió dinero, se hizo copropietario de los bancos privados. Eso es economía mixta. Pero ¿por qué esa? Pero nada más socio, no es economía mixta, es socio, simple y llanamente. Está interviniendo. Pero no benefició a la sociedad, no permitió que su compadre millonario quedara pobre. No confundamos el concepto de economía. La economía mixta una siempre. Cosa es que te rescate tu negocio. La economía mixta siempre se ha usado para promover el desarrollo del capitalismo. Aquí se pusieron a hacer autopistas en México. Pero ¿a quién benefició? A los banqueros, no al pueblo. No, es que la economía mixta no beneficia al pueblo. Es ahí donde yo no estoy de acuerdo con esa porque definición. redistribuye la riqueza y la actividad de economía. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es no pierda su banco, el Chase Manhattan. Es lo que hace el Estado. El Estado en la concepción de economía mixta crea empresas para promover desarrollo de empresas privadas. O sea, no confundamos. Esto no desarrolló, hermano, nada más lo que hizo es ten lana para que no pierdas tu banco. Por eso, ¿qué hizo Salinas? Ya se lo devolvieron cuando se hicieron las autopistas que se la dieron a los privados, la iniciativa privada, la construyeron los privados, lo construyeron los privados y se declararon en quiebra y tuvo que entrar el Estado a pagarle. No funcionó el neoliberalismo. No, es que ese es el esquema, ese es el organismo del banco. El banco nada más dio lana para que no quebrara. No confundamos el concepto de economía. Dio lana para no. Para que no quebraran los bancos. La economía mixta, por eso la economía mixta es para beneficiar el desarrollo económico del mercado. Bueno, es que el Estado invierte recursos para promover el desarrollo económico de la iniciativa privada, no del pueblo. Los bancos. No confunda. Paralelamente, ¿sí?, el Estado, independientemente de la intervención en el mercado, realiza acciones de seguridad social. Eso, o sea, el concepto de seguridad social no significa que el Estado o ese país tenga una economía mixta. Simplemente le dio lana a sus socios. Ahora, el Estado benefactor es otro esquema. Pero qué clarito, el modelo de economía mixta dice así: tanto empresas como consumidores disfrutan de importantes libertades, que son importantes para ambos, ya que aunque el gobierno participa activamente y proporciona apoyo,
sus controles se limita. Algo que en términos generales ayuda a preservar la solidez de la estructura del sistema económico. Es lo que estoy diciendo, a eso se dedica el Estado en la economía mixta, a promover cuando no existe una iniciativa privada fuerte o cuando está en riesgo esa inversión, estoy de acuerdo entra contigo, el Estado. Pero eso no es economía mixta, simplemente Entonces, el Estado lo que hizo es que sus bancos no se destruyan, Lana, Intervino en el mercado en los bancos. y el banco no es un mercado financiero. Los bancos por eso se quedan destruidos. Es lo mismo. Pero eso es intervención del gobierno. La economía mixta es otra cuestión. ¿Decías algo? No, es que confunden el gasto social del Estado con la economía mixta. O sea, un Estado, en el caso de México, tenía constitucionalmente cierta O sea, ¿no lo hizo responsabilidad. este gobierno mexicano? No, sí lo hizo, metió dinero para el gasto social, jugaba con la economía mixta y jugaba con el gasto social. Entonces, si hubiese invertido en el gasto social, toda la gente estuviera bien. No. Estamos hablando de un periodo, José Juan, estamos hablando después de la década de los 40 para acá, el Estado inició todo un proyecto de desarrollo industrial. Y ya se lo dio a todos sus compadres. O sea, el único ente en nuestra economía era el Estado. ¿Por qué? Porque no había una burguesía, no había iniciativa privada. Así es. Y lo Ya empezó lo a hizo el crear, gobierno, lo creó, por eso se llama economía. Hizo todo para desarrollar A los industriales, ya los tienen, ya están. Bueno, paralelamente tenía un compromiso constitucional de gastos de Pero carácter hoy no lo social. tiene. No, hoy sigue apoyando A los empresarios. A los empresarios. Así La economía mixta nunca ha terminado. Lo que sí han terminado es que le han reducido el gasto social a la población que antes jugaba el ¿Por Estado. qué él dejó que se le redujera? Bueno, entonces Porque el problema es el gasto social. dejó de ser benefactor. Así es. Es decir, en lugar de invertir, si recuerdas que cuántas instituciones salieron pues, para beneficio del pueblo. Claro. Y ahorita hablamos ya de que todas esas regresan al mercado. Pues yo quiero, vamos cerrando este punto porque sí, ya se nos va el tiempo encima. Yo digo, por ejemplo, 3 cosas, luego ustedes, si me permiten, por favor. Las condiciones están dadas, es manifiesta la situación actual. Quienes conocen esta situación, los que conocen la situación y tienen autoridad, han hecho señalamientos de que este modelo ya dio lo que tenía que dar. Ya el neoliberalismo económico ya no tiene una razón de bienestar a la sociedad. Por esas razones yo creo que sí debe optarse o que se fortalezca el Estado y tome las riendas de una economía nueva. Boli. Pues en el término, yo me refiero más al término de benefactor. Es decir, alguien debe resolver los problemas sociales. Como tal, ¿no? En este caso, ¿cómo reducir la pobreza? ¿Cómo reducir la pobreza? No es que el Estado les dé recursos. Como hacían, ¿no? Como hacían. Pero ahora se trata de una redistribución de esas actividades que le dé el Estado una forma incluyente, pues. Incluya. Que ganes más y ganes lo que tengas que ganar para vivir bien, no te andes endeudando. Sí, que no excluya. Fíjate, por ejemplo, en estos fenómenos que ha ocurrido en Oaxaca, Oaxaca, Guerrero, ¿qué ha ocurrido? Todas las ayudas internacionales quedaron atrapadas, ¿no? Claro. Entonces el Estado ya no participa en esas partes, que debe ser un Estado benefactor. Claro, Ricardo. Por eso yo insisto con mi idea, la economía mixta siempre ha existido y es un modelo que promueve la economía de mercado, ¿sí? Actualmente, ¿qué ha pasado? Bueno, cuando en una etapa histórica de nuestro país y a nivel mundial, los estados, aparte de intervenir en el mercado, atendían las necesidades sociales. ¿Qué ha pasado con el Estado? Que se ha quedado nada más en el mercado y se ha ido sesgando el apoyo hacia las necesidades sociales. Eso de alguna manera ha complicado las cosas, pero lo que habría que replantearse es cómo el Estado debe de asumir nuevamente su papel para solventar las necesidades sociales. Sí, como un benefactor. Ya dejó de ser empresario, ya no es empresario, pero se hizo su responsabilidad como Estado benefactor. Ve lo que pasa en los sectores donde él tiene que tener la mano metida.
O sea, si es un lado, sí, está bueno, paga nada más 8 pesos el trabajador. O sí, ya no le des las prestaciones que tenía, ya no firmes un contrato colectivo, ya no esto, ya no el otro. O sea, todo para el empresario, pero no regula al trabajador. O sea, ya no quiere que te den seguro social, ya no quiere que te den el Infonavit, ya no quiere que te den, inclusive hoy el Infonavit, todo te lo canaliza vía bancos. En ningún momento ejerce la función como ese organismo que se creó para ayudar a los trabajadores en la vivienda. O sea, ya tú no tratas con el Infonavit nada directamente. Te canaliza a todos los bancos que hay en este país y ya. Pero vamos ya reduciendo esto. Yo creo que ya llegamos al final de este programa. Le agradecemos infinitamente a todos los que se pusieron este programa. 30 segundos. Buenas tardes. Adiós. Nos vemos la próxima semana. No, algo breve. No, nos vemos la próxima semana. Ya 30 segundos. Ya lleva 20, ¿no? Ya lleva 20 comentando. Bueno, le agradecemos a todos los que hacen posible este programa, al maestro Carlos, que está ahí en máster, a nuestro productor, don Lorenzo, a la licenciada Claudia, a Carlos Eduardo, que está en la cámara, a Samuel, que está en el audio, de los micrófonos, que nos pone los micrófonos, bueno, a todos los que están posible este programa, todos los técnicos de aquí del canal 35 de Tegucigalpa, que hacen posible. Les agradecemos que se hagan posible llegar a sus hogares este programa de Aprendamos Economía, y seguramente próximo martes que nos volvamos a ver tenemos un programa muy interesante por analizar. Yo creo que tenemos una fecha importante el próximo martes, el 27 de febrero, que es una fiesta de los tabasqueños. Hasta pronto, nos vemos el próximo martes. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.